Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Wilfredo Zambrano Irrazábal. Soy profesor de literatura de la Academia Aduni. Permítame darles a todos la bienvenida a esta clase grabada del curso de literatura. En esta oportunidad, nosotros vamos a continuar con el avance del curso del Anual San Marcos. Estamos exactamente en la semana 21 y aquí nos corresponde hablar sobre el tema de la vanguardia narrativa hispanoamericana, parte 2. Bien, entonces, para comenzar nuestra clase, vamos primero a ver cuáles son los objetivos. A ver, un primer objetivo de nuestra clase es conocer las características de la narrativa de Alejo Carpentier. Ujú. Vamos a conocer quién fue Alejo Carpentier, vamos a brindar algunos datos de su biografía y vamos a conocer algunas características de sus obras y las obras más importantes. Otro objetivo es analizar la obra El reino de este mundo de Alejo Carpentier. Ujú. Vamos a contar el argumento de la obra, vamos a realizar un análisis de la obra utilizando algunos fragmentos. Bien, entonces estos son los objetivos que hemos trazado para nuestra clase de hoy. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Vamos a recordar un poco lo que se había visto en la clase anterior. Eh, Cuando nosotros hablamos de la nueva narrativa hispanoamericana, es el periodo producido a partir de la década de los años 40, o sea, 1940, en el cual se adoptan técnicas modernas dentro del campo narrativo de la literatura hispanoamericana. Es decir, la nueva narrativa es ese periodo en el cual se van a traer las técnicas del vanguardismo a la literatura hispanoamericana. El vanguardismo, como ustedes recordarán, fue un movimiento artístico, literario, que apareció en Europa a comienzos del siglo XX. Allí se van a crear técnicas novedosas, técnicas innovadoras en todos los géneros, en la lírica, en la narrativa, en el género dramático. Entonces, la nueva narrativa hispanoamericana es el periodo en el cual se adoptan las técnicas de la vanguardia en la narrativa de nuestro continente. O sea, se va a aplicar las técnicas de vanguardia en la novela, el cuento, etc. Ujú. Entonces, esta nueva narrativa va a formar parte de un proceso que se estaba dando en nuestra literatura. Este proceso se va a dividir en tres etapas. La primera es la llamada etapa emergente, que se produce entre los años 1920 y 1930, ¿no? En esta etapa emergente se va a presentar una serie de obras de narrativa que luego va a ser superada por otra etapa, la etapa de consolidación. La etapa de consolidación se va a producir entre los años 1940 y 1950. Y luego viene la etapa de apogeo. Esta etapa de apogeo se va a dar entre los años 1960 y 1970. Bueno, la etapa emergente eh, va a presentar
a un movimiento literario llamado el regionalismo. ¿Sí? El regionalismo es un movimiento literario que surgió aquí en América, en el cual el autor va a retratar el mundo de su región. Es decir, los autores americanos nos van a contar cómo se vive en cada una de sus regiones. Aquí vamos a encontrar autores regionalistas en Argentina, en Colombia, en Perú, en Venezuela, etcétera, ¿no? Se va a contar la vivencia de nuestras regiones americanas. Un autor importante en esta época es el venezolano Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos nos ha dejado una novela llamada Doña Bárbara, ¿no? Doña Bárbara. En esa novela se cuenta la historia de una hacendada que dirigía una eh, hacienda llamada El Miedo, ¿ya? La cual estaba fronteriza con otra hacienda eh, que le pertenecía a un abogado llamado Santo Luzardo, ¿no? La hacienda de Altamira. Y doña Bárbara vamos a ver que era una mujer malvada que se va a apropiar de parte de la hacienda de Altamira, pero Santo Luzardo vamos a ver que lucha contra ella y al final la vence, ¿no? Bueno, en esta novela vamos a ver que Doña Bárbara y Santo Luzardo son dos personajes simbólicos. Doña Bárbara representa la barbarie, o sea, el salvajismo del campo, y Santo Luzardo representa la civilización, ¿no? Aquí vamos a ver que el tema central es la lucha justamente entre la barbarie y la civilización. Bueno, hay que destacar que en el regionalismo todavía los narradores están utilizando técnicas tradicionales. Aquí se va a preferir las técnicas del realismo del siglo XIX, ¿sí? El realismo del siglo XIX europeo. En la siguiente etapa, la etapa de consolidación, aquí es donde aparece la nueva narrativa hispanoamericana. O sea, muchos autores que habían eh, viajado a Europa van a comenzar a regresar a sus países y van a traer las técnicas de vanguardia y las van a aplicar dentro de la novela, dentro del cuento, etcétera, ¿no? Y es así como surge pues la nueva narrativa. Uno de estos autores muy importantes va a ser el argentino Jorge Luis Borges. Ujú. Jorge Luis Borges va a destacar por el cuento fantástico. Sí, vamos a ver que él nos ha dejado la obra Ficciones, donde nos presenta una serie de cuentos de tipo fantástico, ¿no? Luego, la siguiente etapa, la etapa de apogeo, va a presentar al llamado boom latinoamericano. El boom latinoamericano es el periodo en el cual nuestra narrativa alcanza su máximo desarrollo, ya que los autores latinoamericanos van a comenzar a utilizar las técnicas de vanguardia, pero las van a perfeccionar. Y eso va a originar que sus obras sean muy adquiridas, van a tener un gran éxito comercial, ¿no? En todo el mundo. Aquí vamos a encontrar autores muy importantes, ¿no? Como por ejemplo Julio Cortázar con su obra Rayuela. También estará Carlos Fuentes, ¿no? El mexicano, con su obra La muerte de Artemio Cruz. También encontramos al peruano Mario Vargas Llosa con su novela La ciudad y los perros. O también encontramos al colombiano Gabriel García Márquez con su novela Cien años de soledad. Estos cuatro autores van a formar el núcleo del
boom latinoamericano. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en esta clase en la segunda etapa, ¿no? En la nueva narrativa hispanoamericana. Aquí vamos a encontrar autores de gran calidad, como por ejemplo Jorge Luis Borges en Argentina, o de repente también Miguel Ángel Asturias en Guatemala. Miguel Ángel Asturias fue el autor de la novela El Señor Presidente, en la cual se critica a las dictaduras, o también recordaremos al autor mexicano Juan Rulfo, con su famosa novela Pedro Páramo, ¿sí? Vamos a encontrar autores de muchísima calidad y entre ellos también encontramos al cubano, al autor Alejo Carpentier. Bueno, ¿quién fue Alejo Carpentier? Alejo Carpentier fue un escritor que nació en La Habana, Cuba, el 26 de diciembre de 1904. Los padres de Carpentier, vamos a ver que fueron extranjeros. Su padre fue un arquitecto francés llamado Georges Julien Carpentier y su madre fue una profesora rusa. ¿Sí? Su madre fue la señora Lina Balbo. Ellos, vamos a ver que viajaban por Europa, pero se instalaron en Cuba definitivamente en el año 1915, ¿no? Es ahí donde nace pues Alejo Carpentier y él va a vivir con sus padres en el campo, en una finca. Y justamente esa experiencia en el campo influyó mucho en su obra, ¿no? Influyó mucho en su obra. Alejo Carpentier fue un escritor polifacético, es decir, abarcó muchos campos de la cultura. Alejo Carpentier estudió arquitectura, también fue investigador de la música popular, fue periodista, también vamos a ver que fue poeta, también fue político, fue diplomático, fue ensayista, cuentista y también novelista, ¿no? Un autor polifacético. Él estuvo afiliado a un grupo de izquierda llamado el Grupo Minorista. Por este motivo, él fue encarcelado en Cuba durante 6 meses, ¿no? Luego de eso vamos a ver que Alejo Carpentier fue liberado y él decidió viajar a Francia, ¿sí? A Europa. Estuvo en Francia entre el año 1928 y 1939, o sea, 11 años. Esa experiencia en Francia fue muy importante porque Alejo Carpentier conoció en este país el surrealismo. ¿Sí? El surrealismo, como ustedes recordarán, era una de las escuelas de la vanguardia, ¿no? Ese surrealismo, vamos a ver que influyó mucho en la obra de Alejo Carpentier. Bueno, vamos a ver que luego Alejo Carpentier regresó a Cuba cuando se produjo la Revolución Cubana en el año de 1959. Allí él asume el cargo de su director de la Oficina de Cultura y va a apoyar, ¿no? La revolución de Fidel Castro, ¿no? En diferentes cargos, ¿no? Vamos a ver que fue, por ejemplo, vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el año 1961. También fue director ejecutivo de la Editora Nacional de Cuba en 1962. También publicó una colección de ensayos llamada Tientos y Diferencias en 1964. Eh, brindó conferencias en Francia en 1965. Fue nombrado ministro, consejero en la Embajada de Cuba
en Francia en 1966. También participó en política, fue elegido diputado en 1976, recibió el premio Cervantes en el año 1978. Y en el año 1979, Alejo Carpentier publicó su última novela titulada El arpa y la sombra. Luego vamos a ver que en el siguiente año, 1980, fallece en París el 25 de abril. Bueno, entonces, Alejo Carpentier vamos a ver que tuvo una vida bastante intensa, ¿no? No solamente fue un autor que escribió obras, sino que participó activamente en política. Bueno, las obras que nos ha dejado Carpentier más importantes, aquí las tenemos, ¿no? Tenemos la obra Eque Yambao, de 1933, la novela que vamos a ver en un momento, El reino de este mundo, 1949, Los pasos perdidos, 1953, El acoso, 1956, y esta novela muy famosa, ¿no? El siglo de las luces, de 1960. Entonces, vamos a conocer ahora las características literarias de nuestro autor. Vamos a ver las características de su narrativa. A ver, Alejo Carpentier planteó el concepto de lo real maravilloso. ¿Sí? En el prólogo de la novela El reino de este mundo, Alejo Carpentier nos va a explicar en qué consiste la técnica de lo real maravilloso. ¿Sí? Alejo Carpentier vamos a ver que eh, propone eh, esta teoría de lo real maravilloso que consiste en que el autor presenta en su obra hechos que son, podríamos decir, extraordinarios, hechos que son increíbles y que para los personajes son tomados como algo normal, algo natural, ¿sí? Aquí vamos a ver que en su novela, por ejemplo, El reino de este mundo, se presentan personajes africanos, ¿no? Los cuales van a vivir en Haití. Los africanos, como sabemos, fueron traídos a Haití y a muchos países del Caribe por los franceses, ¿no? Ahora, estos personajes africanos vamos a ver que van a introducir sus mitos, sus creencias en la magia, ¿no? Y se va a mezclar con hechos de la realidad. ¿Mm? Ellos vamos a ver que practicaban una religión que se llamaba el vudú. Y ahí vamos a ver que ellos eh, tienen sus dioses, ¿ya? Tienen sus ritos, sus bailes, ¿ya? Ese es el mundo mágico de estos africanos que viven en Haití, los cuales lo van a mezclar, ¿no? Con su vida cotidiana. Entonces, en eso consiste, pues, lo real maravilloso, ¿no? Mezclar hechos sobrenaturales, creencias, mitos, se mezcla con hechos de la realidad. Aquí tenemos un pasaje del prólogo de la novela El reino de este mundo. Dice, esto se me hizo particularmente evidente durante mi permanencia en Haití. Al hallarme en contacto cotidiano con algo que podríamos llamar lo real maravilloso, pisaba yo una tierra donde millares de hombres ansiosos de libertad creyeron en los poderes licantrópicos de Macandal, a punto de que esa fe colectiva produjera un milagro el día de su ejecución. En América, que no encierre un hondo sentido ritual, creándose en torno a él todo un proceso iniciado,
tal los bailes de la santería cubana o la prodigiosa versión negroide de la fiesta del Corpus. Bueno, aquí está mencionando Alejo Carpentier que él había realizado un viaje por Haití, y ahí vamos a ver que conoció cómo la gente creía en los poderes licantrópicos de Macandal. Bueno, la licantropía es una creencia que consiste en que se piensa, ¿no?, que un hombre puede transformarse en animal, ¿no? Por ejemplo, un hombre que se transforma en hombre lobo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gente creía bastante, ¿no?, en que Macandal, que era un esclavo, ¿no?, podía transformarse en animal, y que él se logró salvar el día que lo ejecutaron. Justamente la historia de Macandal va a ser contada en la novela El reino de este mundo. Y también Carpentier nos menciona que en América, ¿no?, también existen pues esas creencias, ¿no?, en diferentes lugares, ¿sí? Él dice que en América lo real maravilloso es algo que forma parte de la cultura. La gente tiene creencias, eh, ideas que las considera algo normal o natural, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad podemos ver de repente en nuestra región andina, ¿no? La gente cree, por ejemplo, en algunas curaciones mágicas, ¿no? Como por ejemplo en rezarle el huevo a alguien, o de repente pasarle el cuy, o de repente, no sé, si una persona se mete en una laguna, puede hacer un baño de florecimiento, ¿no? O también en la selva, ¿no? Vamos a ver que hay creencias de la gente, como por ejemplo la jarjacha, ¿no? El chuyachaki, etcétera. Entonces, dice Alejo Carpentier que esas creencias de nuestros pueblos son tomadas como algo normal, como algo natural, y al ser mezcladas en la obra con hechos de la realidad, se produce la técnica de lo real maravilloso. Bien, otra característica también de su obra es que aborda temas míticos y mágicos, ¿no? Claro, como habíamos dicho, en Haití viven los africanos. Ellos van a aplicar el ocultismo, la hechicería, provenientes de la magia vudú, ¿no? Y son representados en la simbología de la metamorfosis de algunos personajes, ¿no? Claro, como les había mencionado, se cree, por ejemplo, que Macandal se transformaba en algunos animales, ¿no? Bueno, también otra característica es que plantea el problema de la identidad americana. Ujú. Esto debido a las raíces afroeuropeas en el Caribe. De ahí su interés por la historia que colisiona con la tradición africana. Claro, es decir, Alejo Carpentier, vamos a ver que realiza en su obra una fusión de el mito con la historia, ¿sí? Una fusión del mito con la historia. En la mayoría de sus novelas, él vamos a ver que nos cuenta hechos históricos importantes, y esto lo va a combinar con hechos maravillosos provenientes de los mitos prehispánicos de las culturas americanas, ¿no? Eh, Él, por ejemplo, en la novela El siglo de las luces, nos habla de la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Y a la par de esto, cuenta cómo se estaba viviendo aquí en América, ¿no? O también en la novela que vamos a ver, El reino de este mundo, se ve cómo los franceses han invadido Haití y los haitianos están luchando por su liberación, ¿no? Entonces vamos a ver que en sus obras hay una fusión entre la historia y el mito. Bueno, vamos a ver entonces a continuación esta obra llamada El reino de este mundo. Esta obra, como habíamos mencionado hace un momento, fue publicada en el año de 1949. La obra
pertenece al género épico narrativo, ¿sí? La especie es una novela histórica, ¿sí? También vamos a ver que está dividida en cuatro partes. Eh, la obra va a utilizar la técnica de lo real maravilloso. Esta técnica, como les había mencionado hace un momento, va a estar explicada en un prólogo que está al inicio de la novela. Y luego esa técnica de lo real maravilloso va a ser empleada dentro de la historia de la novela. ¿Cuál es el tema central? El tema central es la historia de la Revolución Negra en Haití. Sí, la novela vamos a ver que nos cuenta algunos episodios del proceso histórico de Haití para su revolución y la liberación de yugo francés, ¿no? Y también vamos a ver por aquí otros temas. Vamos a ver, por ejemplo, el tema de la esclavitud. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que se cuenta la historia de un esclavo negro llamado Pinoel, ¿no? También vamos a ver que se ve la tiranía por parte de los franceses que habían esclavizado a los haitianos, o también vamos a ver la tiranía por parte de un rey llamado Henry Christophe. Henry Christophe era un rey eh, negro que también va a ser un tirano, ¿no? Con los haitianos, ¿no? El conflicto cultural. Aquí encontramos que hay un choque entre la cultura francesa y la cultura haitiana, ¿no? Los franceses, ellos tenían pues creencias cristianas y los haitianos creían en el vudú. ¿Sí? En el vudú, como les había mencionado, se va a creer pues en varios dioses, ¿no? En varios dioses. Los franceses consideraban a los haitianos unos herejes, ¿no? Los consideraban unos paganos por tener pues otra religión, el vudú. Y la superstición, ¿no? La superstición se ve, por ejemplo, en el pueblo haitiano que pensaba que el esclavo Macandal iba a regresar algún día, ¿no? Para poderlos liberar, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces, muchachos, un poquito el contexto de la obra, ¿sí? Vamos a ver un poquito eh, dónde se desarrolla. A ver, dice, mezclando historia y ficción, el reino de este mundo narra la transición de Haití de la esclavitud a la emancipación y de la colonia a la república. Claro, la novela, vamos a ver que está ambientada en una época de la historia que va del año de 1760 a 1820. ¿Ya? Aquí vamos a ver que Haití estaba peleando por su liberación. ¿Sí? La novela nos cuenta ese proceso de transición donde Haití está luchando por liberarse de Francia, ¿no? Los haitianos adoptan las creencias de la religión africana, como les mencioné, del vudú. Se expresa una diferencia entre la cultura negra africana y la cultura blanca europea, ¿no? Aunque estos dos sistemas adoptan diferentes formas a lo largo de la novela, siguen siendo antagónicos entre sí. Uno es dinámico y el otro es estático, ¿no? Claro, uno es dinámico, se refiere a la cultura francesa, o perdón, a la cultura haitiana, donde ellos consideran que sus dioses están presentes en la naturaleza y que, bueno, en el mundo una persona puede cambiar de forma, puede transformarse en animal, ¿no? En cambio, el otro, la cultura francesa es más estático, ¿no? Ellos tienen la creencia en un solo Dios,
tiene la creencia, por ejemplo, en un solo rey, ¿no? Que los gobierna, ¿no? Bueno, la novela está ambientada en Haití. Haití, vamos a ver que es una isla que queda en Centroamérica, ¿no? Más o menos, fíjense, aquí tenemos una parte de Sudamérica, aquí está Perú, al norte está Colombia, Ecuador, y si nos vamos más al norte, por encima de Colombia, aquí tenemos una isla, ¿no? Esta isla está dividida en dos países. Aquí tenemos Haití y a la derecha República Dominicana. Justamente en esta isla de Haití es donde se ambienta la novela El reino de este mundo. Bien, entonces ya tenemos más o menos el contexto donde se produce la novela y vamos a ver los personajes. Vamos a ver los personajes. A ver, los personajes de la novela se dividen en dos tipos, ¿no? Tenemos a los esclavos, los negros de Haití, y también tenemos a los esclavistas, ¿no? Los, los franceses. Eh, Entre los esclavos tenemos a Macandal. Macandal es el esclavo que va a organizar la primera rebelión contra los franceses, ¿no? ¿Sí? Macandal, vamos a ver que era un esclavo manco que se caracteriza por su rebeldía y también por conservar la tradición africana. Él, vamos a ver que practicaba la magia, ¿no? Practicaba la magia porque se transformaba en algunos animales. También tenemos a Tinoel. Tinoel también era otro esclavo que trabajaba para un francés llamado Lenormand de Messy. Tinoel, vamos a ver que trabajaba junto con Macandal. Él, vamos a ver que va a ser el protagonista de la obra y va a ser admirador, ¿no? De los poderes que tenía Macandal. Bueno, también está Bookman. Bookman es un esclavo que había sido traído de Jamaica a Haití. Después que Macandal desapareció, ¿sí? Vamos a ver que Bookman continúa la lucha, ¿no? De la rebelión. Lamentablemente vamos a ver que Bookman también va a ser capturado y también va a ser asesinado después, ¿no? Bueno, entre los esclavistas franceses tenemos a Lenormand de Messy. Él era un colono francés blanco, ¿sí? Y tenía pues a su mando a varios esclavos, ¿no? Entre ellos Macandal, Tinoel, tenía también pues una hacienda, ¿no? Eh, otro esclavista va a ser Henry Christophe. Henry Christophe no era francés. Henry Christophe, vamos a ver que era haitiano. Él, vamos a ver que trabajaba como cocinero para los franceses. Pero cuando los franceses son expulsados de Haití, Henry Christophe va a ser escogido como rey. ¿Sí? Se dice que es el primer rey negro de Haití. Y él va a aplicar la misma tiranía, va a ser autoritario como lo eran los franceses, ¿no? Bueno, este personaje de Henry Christophe hay que mencionar que es un personaje real. Él vamos a ver que sí existió en la historia de Haití, ¿no? Es un personaje real, ¿no? Y bueno, también tenemos el general Leclerc, este general francés, vamos a ver que estaba casado con Paulina Bonaparte. Paulina Bonaparte es la hermana del gobernador francés Napoleón Bonaparte, ¿no? Bueno, el general Leclerc, vamos a ver que va a contagiarse con una peste y al final termina pues muriendo, ¿no? Bueno, estos son algunos de los personajes que aparecen en la novela. Vamos a contar a continuación entonces
el argumento del reino de este mundo. Bueno, encontramos que aparece el esclavo Tinuel, que era un esclavo joven que trabajaba para este francés llamado Lenormand de Messy. Tinuel le cuidaba los caballos a Lenormand de Messy, era un experto en caballos, ¿no? Y junto con Tinuel trabajaba en la hacienda otro esclavo que se llamaba Macandal. Macandal era un esclavo que había sido traído de África, Tinuel, en cambio, era de Haití. Macandal, vamos a ver que le contaba historias del África a Tinuel. Y Tinuel le encantaba escuchar las historias de Macandal, ¿no? Por ejemplo, le contaba que los reyes africanos eran mejores que los reyes franceses. ¿Por qué? Porque dice que los reyes africanos salían a pelear con sus tropas en las batallas. Eran, dice Macandal, como tigres, ¿no? Que salían con su manada a pelear. En cambio, los reyes franceses no. Los reyes franceses dicen que se encerraban en su palacio y ellos solamente mandaban a otros a pelear. O sea, para Macandal, esos reyes franceses eran unos cobardes, ¿no? En cambio, los reyes africanos eran muy valientes, dice, ¿no? Bueno, en una oportunidad, Tinuel acompañó a su amo, Lenormand de Messy, al mercado para ir al peluquero. Y cuando regresaron a la hacienda, vamos a ver que Macandal había sufrido un accidente, ¿sí? Dice que Macandal estaba metiendo la caña de azúcar en una máquina. Dice que en esa máquina había como unos rodillos para poder exprimir la caña. Y de repente Macandal había dejado uno de sus brazos en la máquina y se lo había triturado y le había dejado pues demolido el brazo, ¿no? Entonces el amo, cuando vio esto, agarró un machete y le cortó su brazo a Macandal. Es por eso que a partir de allí a Macandal le van a conocer como el manco, ¿no? El manco Macandal. Macandal, entonces, como ya no tenía un brazo, no podía realizar las mismas actividades de siempre. A Macandal le van a encargar ahora cuidar al ganado. Sí, dice que llevaba pues al ganado al campo para que coman el pasto. Y mientras él estaba sentado observando al ganado, dice que Macandal comenzó a fijarse en las plantas. Él se dio cuenta que algunas plantas atraían a los insectos y se la devoraban. O también comenzó a darse cuenta que habían plantas que producían veneno. Entonces, Macandal fue observando esto, fue mirando el veneno y al final vamos a ver que se interesó, ¿no? Por utilizar el veneno para la brujería. Un día, Macandal se fue con Tinuel a la casa de una bruja, ¿no? Llamada Mamán Loy. Y dice que ellos eh, llevaron a uno de los perros del amo Lenormand de Messy. Y ahí con la bruja, con Mamán Loy, le dieron el veneno al perro y el perro murió inmediatamente, ¿no? Entonces, vamos a ver que Macandal decidió un día escaparse de la hacienda. Él vamos a ver que se fue a vivir a las montañas y comenzó ahí su rebelión. Macandal comenzó a envenenar las tierras, empezó a envenenar el agua, empezó a envenenar a los animales. Dice que los franceses comenzaron a perder, pues, ¿no? Animales, dice que morían sus plantas y también murió muchos franceses. Ahí vamos a ver que justamente
la esposa de Lenormand de Mercy murió con la peste, ¿no? Entonces, Macandal se había convertido en una especie de brujo que envenenaba todo aquello que se relacione con los franceses. A los haitianos no los tocaba, obviamente, ¿no? Entonces, los haitianos, los franceses, estaban pues preocupados, ¿no? ¿Dónde había surgido la peste? Entonces comenzaron a interrogar a los esclavos, que digan de dónde había salido la peste, y los esclavos no lo querían decir. Así que un día agarraron a un esclavo negro y lo amenazaron colocándole una dinamita en el trasero. Le dijeron que si no hablaba, iban a reventar la dinamita, ¿no? Entonces ahí pues el esclavo, asustado, contó que el causante de la peste era pues Macandal. Entonces ahí vamos a ver que los franceses mataron al esclavo, igual le reventaron la dinamita y comenzaron a buscar a Macandal. Empezaron a buscarlo por todo el campo, ¿no? Por las montañas. Y Macandal no se dejaba encontrar porque Macandal había adquirido el poder de transformarse en animales. ¿Sí? Macandal, por ejemplo, se transformó en iguana, se transformó en mariposa, se transformaba en perro, se transformaba en alcatraz y en otros animales. Así vamos a ver que los franceses no lo pudieron encontrar. Y bueno, el veneno se seguía esparciendo, mata a los animales, mata a la gente blanca y Macandal se transforma en animal para no ser hallado, ¿no? Eh, Ahora vamos a ver que en una oportunidad los esclavos estaban realizando por la noche un ritual vudú. Ahí vamos a ver que estaban haciendo sus cantos y sus rezos y de repente en ese momento aparece Macandal. Macandal, después de bastante tiempo, adquiere la forma de hombre, ¿no? Estaba cansado, ¿no? Le dieron agua, tenía mucha sed y los franceses que tenían sus espías capturan a Macandal. ¿Sí? Entre los esclavos habían espías de los franceses, delatan y capturan a Macandal. Y Macandal va a ser llevado al día siguiente a una plaza. Ahí vamos a ver que se va a armar como una especie de, de poste de madera rodeado con ramas. A Macandal lo van a amarrar al poste para quemarlo. Y llevaron a todos los esclavos negros alrededor para que vean cómo se iba a ejecutar pues al rebelde, ¿no? A Macandal. Entonces, en ese momento, prendieron las llamas y Macandal comenzó pues a pronunciar sus palabras, ¿no? Su rezos del vudú. Y entonces dice que las sogas que lo estaban atando se soltaron. Y Macandal, vamos a ver que saltó delante de los esclavos, ¿no? Saltó de donde estaba, ¿no? Y entonces vinieron los soldados franceses, entre 10 soldados, lo agarraron nuevamente a Macandal y lo metieron al fuego. Y en ese momento que Macandal dice que se estaba quemando, Macandal desapareció. Macandal, al parecer, se había transformado en mosquito. Entonces, ahí vamos a ver que los esclavos gritaron, ¿no? Usando su dialecto, ¿no? Su dialecto. Macandal Saubé. Macandal Saubé. Algo así como Macandal, libertad, ¿no? Macandal adquirió la libertad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Macandal ya no fue visto, ¿no? Como ser humano. Muchos decían que Macandal estaba escondido en el campo,
transformándose en animal. Pero todos creían que en algún momento Macandal iba a regresar, ¿no? Iba a regresar. Bueno, ahora vamos a ver que pasaron varios años. Tinuel tuvo 12 hijos, ¿sí? Tinuel vamos a ver que tuvo relación con algunas esclavas y tuvo 12 hijos. Los esclavos, como dijimos, esperaban el retorno de Macandal para liberarlos, ¿no? Bueno, aparece ahora un líder negro llamado Bookman, ¿sí? Bookman, vamos a ver que en una noche, cuando estaba realizando un ritual, le cuenta a los esclavos que en Francia ya se había abolido la esclavitud, ¿sí? Parece que el rey francés había abolido la esclavitud, pero los colonos de, de Haití, los franceses que vivían en Haití, no querían acatar la orden del rey. Entonces, a partir de eso, vamos a ver que se levantaron, ¿no? Se levantaron los esclavos. Bueno, explota la rebelión, explota la rebelión. Lenormand de Messy, en una noche, dice que salió pues de su casa, ¿no? Para buscar a una esclava para violar. Entonces, él vio cómo los esclavos se levantaron, ¿no? Ahí vamos a ver que mataron al capataz, por ejemplo, ¿no? Y Lenormand de Messy se escondió dentro de un pozo. Lenormand de Messy se había casado con una actriz llamada Floridor. Esta actriz trabajaba en una cantina, ¿no? Haciendo teatro, y dice que no era muy buena, era una actriz mediocre. Se casó con Lenormand de Messy y dice que Floridor, en la hacienda de Lenormand de Messy, ponía a los esclavos como espectadores y actuaba delante de ellos, ¿no? O sea, no quería olvidar su pasado de actriz de teatro, ¿no? Ella actuaba delante de los esclavos negros y Tinuel miraba a Floridor y se había enamorado de ella, ¿no? La deseaba. Entonces, cuando se levantan los esclavos, muchos de ellos comienzan a matar a sus amos y violan a las mujeres blancas. Justamente vamos a ver que eh, Tinoel, junto con sus hijos, van a violar a la señora Floridor, ¿no? A la esposa de Lenormand de Messy, ¿no? Bueno, Lenormand de Messy pasó escondido en el pozo varios días y luego salió. Y cuando salió, se dio con la sorpresa de que su hacienda había sido destruida y encontró a un mensajero que le contó que Bookman, el jamaiquino, había sido capturado y había sido decapitado. Y que también habían castigado a todos los rebeldes, ¿no? Y bueno, encontró también que en su hacienda habían capturado a 12 de sus esclavos. Y entre ellos se encontraba justamente Tinuel. Eh, a los 12 los iban a ejecutar por su rebeldía. Pero ahí vamos a ver que Lenormand de Messy lo salvó. Le dijo que no lo maten porque como ya no tenía hacienda, esos 12 esclavos era lo único que le quedaba de valor. De repente vendiéndolo podía tener un poquito más de dinero, ¿no? Entonces lo dejaron en libertad a estos dos esclavos y Lenormand de Messy decidió irse a Cuba, a La Habana, ¿sí? Ahí en Cuba vamos a ver que ya se había roto las jerarquías entre esclavos y esclavistas, ¿no? Los esclavos caminaban tranquilamente por las calles. Y bueno, Lenormand de Messy vamos a ver que en Cuba eh, se, se
metió a una vida libertina, ¿no? Le gustaba pues beber, le gustaba apostar. Dice que apostaba a sus esclavos en las cantinas, ¿no? Se metía con varias mujeres. Entonces, Lenormand de Messi, vamos a ver que al final pierde a sus esclavos, que en la pobreza, y al final muere en Cuba, ¿no? Muere en Cuba. Ahora, Tinoel, vamos a ver que había eh, guardado varias monedas que su amo le había dado. Y con estas monedas, Tinoel pudo comprar su libertad. Él vamos a ver que se subió a un barco y de Cuba se regresó a Haití, ¿no? Haití. Bueno, ahora vamos a ver que cuando Tinoel eh, regresa a Cuba, cuando regresa a Cuba, ¿ya? Ya no estaban gobernando los franceses. Ahora quien estaba gobernando era el rey negro Henry Christophe. Uh -huh. Henry Christophe dice que ahora era un tirano que obligaba a la gente a construir un enorme palacio llamado Sanssouci. Este palacio de Sanssouci quedaba pues en las montañas, ¿no? Entonces, Tinoel regresa a Haití y Tinoel se va a vivir a la antigua hacienda de su amo, de Lenormand de Messi. La hacienda estaba abandonada y Tinoel se queda a vivir ahí como su casa, ¿no? Pero como no había alimento, Tinoel sale de la hacienda para mendigar, para poder comer. Y Tinoel, vamos a ver que cuando estaba yendo por un camino, encuentra a un grupo de negros que eran llevados por unos soldados que también eran negros y los estaban obligando a ir a trabajar para construir el palacio de Sanssouci. De repente alguien coge a Tinoel por la espalda y lo obliga también a ir a trabajar, pero Tinoel le dice que él no podía trabajar porque ya estaba viejo, pero igual dice de un puntapié lo mandaron a trabajar. En la construcción del palacio de Sanssouci obligaban a trabajar a los ancianos, a los niños, a las mujeres embarazadas. Todos debían trabajar para el rey Henry Christophe, ¿no? Y bueno, vamos a ver que un día Henry Christophe se va pues a volver más tirano y va a castigar a un monje francés. Este monje se quería regresar a su país, pero Henry Christophe no quería porque pensaba que él iba a contar todo lo que estaba sucediendo en su reino. Pensaba que el monje iba a contar los secretos de Henry Christophe al rey de Francia. Por eso agarró y mandó encerrar al monje en una casa y lo emparedó. O sea, lo encerró entre paredes y el monje dice que pasaban los días, gritaba, gritaba, gritaba y después ya no dejó de gritar, ¿no? Seguramente murió ahí emparedado, ¿no? Entonces ya el pueblo estaba muy molesto con el rey Henry Christophe, ¿no? Bueno, un día vamos a ver que el rey estaba en su palacio, ¿sí? Y escuchó pues el sonido de los tambores africanos, ¿no? Tambores de guerra. Se asomó por la ventana y vio cómo venía pues el pueblo hacia su palacio. Él se dio cuenta que el pueblo se le había rebelado. Entonces, muchos de los criados del palacio comenzaron a escaparse, comenzaron a abandonar el palacio. Entonces Henry Christophe se puso su mejor traje y agarró un arma y se metió un balazo en la sien y murió. Él no quería que lo capturaran vivo, ¿no? Entonces vamos a ver que la esposa de Henry Christophe, la reina María Cristina,
Encontró pues muerto a su esposo, ¿no? Y ordenó a algunos de los criados que quedaban que lo cargaran. Lo llevaron hacia una fosa donde había mezcla, ¿no? Con la que se estaba haciendo la construcción del palacio, y le cortaron el dedo meñique y lo aventaron a la mezcla. Y la reina María Cristina, con sus dos hijas y también con algunos criados, se escaparon. Dice que se fueron a vivir a Roma, ¿no? A Roma. Entonces vamos a ver que el pueblo asaltó el palacio de Henry Christophe y con eso se acabó su tiranía. Se acabó su tiranía. Ahora, Tinuel, vamos a ver que seguía viviendo en la hacienda de su antiguo amo, Lenormand de Messi. Y un día eh, se dio con la sorpresa de que llegaron los agrimensores. ¿Quiénes eran los agrimensores? Eran aquellas personas que estaban midiendo el terreno para hacer construcción de casas. Y Noel le reclama a los agrimensores que no midan el terreno porque ese terreno era de su propiedad. Pero los agrimensores no le hacían caso, no le hacían caso, ¿no? Eh, Dice que ahora los que van a gobernar en Haití eran los mulatos republicanos, ¿sí? Los agrimensores habían venido a medir por orden de los mulatos republicanos. Entonces, Tinoel, vamos a ver que estaba muy molesto y él decidió escaparse, ¿no? de esta realidad. Eh, Tinoel, vamos a ver que eh, va a convertirse en animales, así como lo hacía Macandal, ¿sí? Él ya no quería ser esclavizado y se va a convertir ahora en animal, ¿no? Por ejemplo, se transformó en hormiga, pero dice que cuando se transformó en hormiga lo hacían trabajar mucho y él ya estaba viejo. También se transformó en mula, pero cuando se transformó en mula, dice que por ahí un esclavo dice que lo quería castrar y se transformó un día en ganso, ¿no? En ganso, ¿no? Esa ave que se parece al pato, ¿no? En ganso. Pero dice que los otros gansos lo marginaban, lo marginaban. Entonces, en ese momento vamos a ver que Tinoel se dio cuenta que hasta en el mundo de los animales habían jerarquías, ¿no? Se dio cuenta que nunca iba a existir la libertad, la libertad. Bueno, aquí vamos a leer esta última parte de la novela, donde dice, ¿no? Tinoel comprendió oscuramente que aquel repudio de los gansos era un castigo a su cobardía. Macandal se había disfrazado de animal durante años para servir a los hombres, no para desertar del terreno de los hombres. En aquel momento, vuelto a la condición humana, el anciano tuvo un supremo instante de lucidez. Vivió en el espacio de un pálpito los momentos capitales de su vida. Volvió a ver a los héroes que le habían revelado la fuerza y la abundancia de sus lejanos antepasados del África, haciéndole creer en las posibles germinaciones del porvenir. Se sintió viejo de siglos incontables, un cansancio cósmico de planeta cargado de piedras caía sobre sus hombros descarnados por tantos golpes, sudores y rebeldías. Tinoel había gastado su herencia y a pesar de haber llegado a la última miseria, dejaba la misma herencia recibida. Era un cuerpo de carne transcurrida y comprendía ahora que el hombre nunca sabe para quién padece y espera. Padece y espera y trabaja para gentes que nunca conocerá y que a su vez padecerán y esperarán y trabajarán
para otros que tampoco serán felices, pues el hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que le es otorgada. Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es, en imponerse tareas. En el reino de los cielos no hay grandeza que conquistar, puesto que allá todo es jerarquía establecida, incógnita despejada, existir sin término, imposibilidad de sacrificio, reposo y deleite. Por ello, agobiado de penas y de tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas, el hombre solo puede hallar su grandeza, su máxima medida, en el reino de este mundo. Ese es el pasaje con el cual se va terminando la novela, ¿no? Tinoel, vamos a ver que descubrió que el hombre ha venido solamente a sufrir a este mundo. Él se dio cuenta que la libertad no va a existir. ¿Por qué? Porque sean los franceses, sea Henry Christophe o sean los mulatos republicanos, ellos siempre iban a ser esclavos. La libertad no existe. Él se da cuenta que el hombre solamente debe plantearse tareas para poder luchar contra esa tiranía, para luchar contra ese sufrimiento. Ni siquiera en los cielos hay escapatoria, porque en los cielos también hay jerarquías, pensaba Tinoel. En el cielo ya está todo establecido. El verdadero reino, pensaba Tinoel, está aquí, en este mundo, en el reino de este mundo. Bueno, Tinoel, vamos a ver que se subió a una mesa y él, vamos a ver que comenzó a mencionar algunas palabras del vudú, y de repente del océano se levantó un viento verde. El viento verde comenzó a arrastrarlo todo, a llevarse todo por aquí y por allá, y Tinoel desapareció. A partir de allí, nadie volvió a ver a Tinoel. Y es así como termina la novela. Bien, entonces hemos contado el argumento de el reino de este mundo. Vamos a realizar en este momento, jovencitos, el análisis de algunos de los fragmentos de la novela. A ver, dice por acá: cierta vez la mamán Loy enmudeció de extraña manera cuando se iba llegando a lo mejor de un relato. Respondiendo a una orden misteriosa, corrió a la cocina, hundiendo los brazos en una olla llena de aceite hirviente. Tinoel observó que su cara reflejaba una tersa indiferencia, y lo que era más raro, que sus brazos, al ser sacados del aceite, no tenían ampollas ni huellas de quemaduras, a pesar del horroroso sonido de fritura que se había escuchado un poco antes. Como Macandal parecía aceptar el hecho con la más absoluta calma, Tinoel hizo esfuerzos por ocultar su asombro, y la conversación siguió plácidamente entre el mandinga, o sea Macandal, y la bruja, con grandes pausas para mirar a lo lejos. Bueno, ¿qué estamos viendo en este pasaje? Estamos viendo la técnica de lo real maravilloso, ¿no? Claro, aquí se ve cómo la bruja, ¿no? Mamán Loy utiliza su magia, mete la mano en una olla de aceite hirviendo y dice que no le quemaba. Y Macandal pues estaba tranquilo, ¿no? Normal. El que estaba asombrado era Tinoel, ¿no? Tinoel. Entonces ahí se ve cómo se da pues la mezcla, ¿no? Hechos mágicos, hechos sobrenaturales con hechos de la realidad, ¿no? Ahí se ve pues la técnica de lo real maravilloso. A ver, vamos a analizar otro fragmento. Macandal estaba ya adosado al poste de torturas. El verdugo había agarrado un rescoldo con las tenazas,
repitiendo un gesto estudiado la víspera frente al espejo. El gobernador desenvainó su espada de corte y dio orden de que se cumpliera la sentencia. El fuego comenzó a subir hacia el manco, sollamándole las piernas. En ese momento Macandal agitó su muñón, o sea, su bracito cortado, que no habían podido atar, en un gesto combinatorio que no por menguado era menos terrible, aullando conjuros desconocidos y echando violentamente el torso hacia adelante. Sus ataduras cayeron y el cuerpo del negro se espigó en el aire. Saltó, volando por sobre las cabezas antes de hundirse en las ondas negras de la masa de esclavos. Un solo grito llenó la plaza. Macandal Saubé. Bueno, ahí se ve cómo el autor Alejo Carpentier está mezclando, ¿no?, el castellano con el dialecto de los haitianos. Este dialecto se conoce como el creolé, el dialecto de los haitianos, ¿no? Y bueno, aquí exactamente vemos el uso de lo real maravilloso. La novela combina los planos de la realidad. Aquí se está contando cómo se está quemando a Macandal, y se ve también el mito, ¿no? La fe colectiva de los negros, ¿no? Cuando ven que su líder logra escaparse utilizando sus rezos, sus conjuros del vudú, ¿no? Ahí se ve claramente cómo Macandal se escapa de las llamas utilizando pues su rezo, ¿no? Vudú. Y ellos al ver esto gritan pues asombrados, Macandal Saubé. O sea, se interpreta como Macandal obtuvo la libertad, ¿no? Macandal libertad, ¿no? Bien, otro fragmento. Todas las puertas de los barracones cayeron a la vez derribadas desde adentro. Armados de estacas, los esclavos rodearon las casas de los mayorales, apoderándose de las herramientas. El contador, que había aparecido con una pistola en la mano, fue el primero en caer, con la garganta abierta de arriba abajo por una cuchara de albañil. Luego de mojarse los brazos en la sangre del blanco, los negros corrieron hacia la vivienda principal, dando mueras a los amos, al gobernador, al buen Dios y a todos los franceses del mundo. Pero, impulsados por muy largas apetencias, los más se arrojaron al sótano en busca de licor. A golpe de pico se estriparon los barriles de escabeche, abierto de duela, los toneles largaron el morapio a borbotones, enrojeciendo las faldas de las mujeres, arrebatadas entre gritos y empellones, las damajuanas de aguardiente, las bombonas de ron, se estrellaban en las paredes. Bueno, aquí vamos a ver que se cuenta el momento en el cual los esclavos se van a rebelar contra los franceses, ¿no? Es algo bastante curioso que cuando ellos se rebelan, lo primero que van a hacer es ir a la despensa y tomarse el licor, ¿no? Ahí se menciona, ¿no? Que abrieron los toneles, ¿no? Los barriles de licor, de aguardiente, ¿no? Y se lo comenzaron a beber, ¿no? Y bueno, ya después de eso comenzaron pues a masacrar, ¿no?, a los franceses esclavistas. Bien, otro fragmento. El viejo recibió un tremendo palo en el hombro. Antes de que le fuese dado protestar, un guardia lo estaba conduciendo a puntapiés en el trasero hacia uno de los cuarteles. Al verse encerrado en una celda, Tinoel comenzó a gritar que conocía personalmente a Henry Christophe y hasta creía saber que se había casado desde entonces con María Luisa Coidavid, sobrina de una encajera liberta que iba a menudo a la hacienda de Lenormand de Mercy. Pero nadie le hizo caso. Por la tarde se le llevó, con otros presos, hasta el pie del gorro del obispo, donde había grandes montones de materiales de construcción. Le entregaron un ladrillo. Súbelo y vuelve por otro. Estoy muy viejo. Tinoel recibió un garrotazo en el cráneo. Sin objetar más, emprendió la ascensión de la empinada montaña,
metiéndose en una larga fila de niños, muchachas embarazadas, de mujeres y de ancianos que también llevaban un ladrillo en la mano. Bueno, aquí vamos a ver que se ve pues el pasaje donde se está haciendo la construcción del Palacio de Sanssouci, ¿sí? Este Palacio de Sanssouci, como te había mencionado, quedaba en las montañas y había sido ordenado por el rey Henry Christophe, ¿no? Como estamos viendo, todos trabajaban en la construcción del palacio. Tenían que subir un ladrillo hasta la montaña, luego bajar por otro ladrillo y así subir y bajar, ¿no? Ahí se ve claramente la tiranía de este rey Henry Christophe. Bueno, hay que mencionar que el Palacio de Sanssouci sí existió, ¿no? Justamente aquí tenemos una foto donde está pues las ruinas de este enorme palacio de Sanssouci. Bien, entonces con eso hemos terminado el argumento y también el análisis de la novela El reino de este mundo. Aquí te dejo una pequeña bibliografía para que tú puedas también complementar lo que has aprendido. Bueno, por mi parte, muchas gracias por su atención. Ahora los invito a ver el video de la resolución de la práctica dirigida. Bien, muchas gracias.